El wokismo está desnudo. El primer episodio sucedió el 7 de enero. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, graba un video de algo más de 5 minutos en el que anuncia un cambio de era. Se trata más bien, según sus dichos, de un retorno a los orígenes de los valores de la compañía, comprometida con brindar voz a todo el mundo como una forma de contribuir a la sociedad democrática y libre. Naturalmente, el anuncio tuvo repercusión, me imagino que ustedes incluso lo habrán visto, pero bastante menos de lo esperado, al menos tomando en cuenta el contenido explosivo del mismo. No sé qué les pareció a ustedes. Es que, digo, sin sonrojarse, Zuckerberg estaba diciendo sin eufemismos que bajo la excusa de proteger a los usuarios contra la desinformación, fue presionado por gobiernos y medios tradicionales para que tomara cartas en el asunto, eventualmente creando controles y censuras. Esta presión, según sus dichos, fue política. Fue una presión política. Si bien también incluía una preocupación legítima acerca de la proliferación de contenido que podría incitar a la violencia, a la persecución política y el genocidio, como así también acciones terroristas, tráfico de drogas, explotación infantil, etc. Lo cierto es que frente a la desinformación, esa a la que muchas veces se hace responsable de los resultados electorales que no nos gustan, Meta utilizó fact-checkers, chequeadores, visualizadores, verificadores, que resultaron, según esta declaración del propio Zuckerberg, demasiado sesgados. Demasiado sesgados. Sí, Zuckerberg aceptaba lo que todos veíamos, el sesgo progresista de toda la burocracia bien pensante de verificadores que pretendían erigirse como jueces neutrales de la realidad. Pero esto no se queda ahí. En lo que no podría haber ocurrido nunca apenas 2 o 3 años antes, Zuckerberg anuncia que eliminará restricciones para comentarios sobre género e inmigración. La razón era que lo que había empezado como un intento de ser más inclusivos había derivado en una excusa para limitar la libertad de expresión. Sí, así lo dijo. El triunfo de Trump marcaba evidentemente una nueva etapa y Meta debía asumir vivir en una sociedad adulta para dolor de los safe spaces de universidades americanas, los espacios seguros de las universidades americanas y todos sus satélites, ¿no? Los burócratas expertos en victimología que vivieron de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses que generosamente la administración Biden distribuía a lo largo del mundo en un claro ejemplo de soft power, ¿no? Es un escándalo lo que está surgiendo a partir del dinero que se gastaba a través de ONGs o a través de, o como la CIA incluso utilizaba ese dinero para distintos tipos de actividades, ¿se imaginan? Eh, Financiando publicaciones, financiando programas, financiando de las más intrincadas, los más intrincados asuntos. Por último, a pesar del estrés que puede generar en las generaciones de cristal, claro, Meta volverá a sugerir noticias sobre política, elecciones o temas sociales, mudará sus departamentos de seguridad, confianza y moderación de California a Texas y trabajará junto al gobierno de Estados Unidos contra todos aquellos países que avanzan en distintos tipos de regulaciones y o lisa y llanamente censuras al contenido de Internet. Esto va desde China hasta las regulaciones europeas. Es tan grotesco el giro, es tan grotesco, es tan grotesca la alineación total al nuevo gobierno que, sí, claro, sí, despierta vergüenza ajena. Casi que me permite imaginarse a Zuckerberg entrando a la reunión esa que había tenido con Trump días atrás, y uno se lo imagina entrando de rodillas, diciendo como en aquel viejo episodio de Los Simpsons: hola, señor presidente, hice campaña por el otro candidato, pero voté por usted. Con todo, bueno, está bien, digamos, el miedo no es tonto. Zuckerberg entiende que los vientos andan soplando por otro lado y que su destino es el de la veleta. Este fue el primer episodio. El segundo
ocurrió una semana después en España. El protagonista es Íñigo Errejón, en su comparecencia ante el Tribunal de Justicia. Como todos sabemos, tras ser acusado de haber cometido una agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliá, el ex portavoz de Sumar renuncia a su cargo y debe responder ante la justicia. Los medios acceden al material del interrogatorio, a ambas partes, está tanto el de la denunciante como el del denunciado. Y bueno, claro, imagínense, el revuelo es mayúsculo, especialmente por un juez que no vacila en interpelar y por momentos acorralar a ambos, buscando inconsistencias en sus relatos. En el caso de la denunciante, entre varias lagunas que hay en el relato, el momento más incómodo es cuando ella atina a decir que todavía no se explica cómo, después de haber recibido 2 presuntas agresiones sexuales, decide ir a la casa del presunto agresor. O sea, ella cuenta que a lo largo de la noche recibe 2 agresiones sexuales en una fiesta que compartían con Errejón y que sin embargo, a pesar de eso, luego se sube a un coche con él, accede a ir a la casa de él, va hasta la casa, sube y que, bueno, que después se termina yendo tenía el hijo enfermo. Pero cuando el juez le pregunta, ¿y usted cómo explica esto? Si usted había recibido 2 agresiones sexuales, cualquier otra persona se va. Y ella dice, la verdad que no me lo explico. Ese es un momento, claro, donde el relato tiene problemas. Pero lo más interesante es lo otro, es el modo en que el juez expone las contradicciones políticas de Errejón. En particular cuando le consulta acerca de su dimisión, porque, cito, él renuncia a su cargo, y Errejón admite, lo cito, tengo que dimitir porque estaba en un espacio político que defendía que todos los testimonios de las mujeres que denunciaban, aunque sean anónimos y en redes sociales, son válidos. Por eso tengo que dimitir. Es decir, porque él estaba diciendo, obviamente, en este momento, es falso que todo testimonio, sea anónimo, sea en redes sociales, sea verdadero, ¿no? Entonces decía, bueno, dado esto, entonces yo estoy obligado a dimitir, dice Errejón. Claro, ahí entonces el juez les peta, cito, dice, usted defendía eso antes. Dice, cuando le pasa algo es cuando cambia. Y la respuesta de Errejón es sencillamente, sí, claro, ahora que me pasó a mí, cambié. En otras palabras, todos los testimonios de mujeres eran válidos hasta que uno de esos testimonios fue contra él. Allí volvió la posibilidad de que existieran motivaciones políticas y linchamientos mediáticos detrás de una denuncia, y que una mujer, en tanto parte del género humano, pueda mentir, del mismo modo que lo pueden hacer otros miembros del género humano, aquellos denominados varones. El segundo momento del interrogatorio fue hasta humillante, porque el juez se pregunta retóricamente cómo puede ser que le tenga que explicar a Errejón que solo sí es sí, esa famosa ley que estableció el gobierno socialista a partir del impulso que le había dado en su momento Podemos y que generó mucho escándalo en España. ¿Sí? Sí, entonces, y que Errejón había sido parte de eso y después como en Sumar también lo defendió. Entonces dice, ¿cómo le tengo que explicar a usted? Le dice el juez que solo sí es sí, que debería respetar la ley, le dice, esa ley que su espacio defiende. Y frente a ello Errejón le dice, es que en la vida real la gente no habla con consignas. O sea, Errejón deja ver que el solo sí es una consigna. Por supuesto, yo esto lo estoy grabando en febrero del año 2025. En los próximos meses la justicia determinará si Errejón es culpable o no, pero de lo que estamos seguros es de que mientras defendía públicamente una ley, en privado la asumía como una consigna vacía e impracticable. Errejón, en su propia carne, padecía aquel doble estándar y ese hiato entre lo que se dice, entre lo que se dice y se hace en privado y lo que se dice y se hace en público, al que el neopuritarismo empuja. Hasta ahora, al menos, no ha dado el paso para reconocer que fueron sus propuestas y las de su espacio y ex aliados las que generaron un escenario por el cual, según él, se estaría cometiendo una injusticia, en este caso. Mientras tanto, aun si la denuncia fuera falsa, insisto que no lo sabemos, Errejón está padeciendo el modo en que este tipo de acciones, sin costo alguno para la denunciante, pueden acabar con la carrera y la reputación del señalado. Pero su defensa habla por sí sola.
nunca es tarde para revalorizar el principio de inocencia y recordar que nunca debe invertirse la carga de la prueba, ni siquiera cuando la ideología y la agenda política así lo requieran. El último episodio al que quería referirme, son 3, también tiene como protagonista a España, si bien el escándalo trasciende las fronteras. Calculo que alguna cosa habrán leído, habrán escuchado. La actriz trans Carla Gascón, protagonista del narco musical Emilia Pérez, iba directa a ser galardonada como mejor actriz hasta que de repente un descuido y seguramente alguien con deseo de hacer daño, en este caso de dañarla a ella, desempolvaron una serie de tweets agresivos y discriminatorios contra minorías y musulmanes, entre otros, que había escrito Gascón algunos años atrás, ¿no? Muy agresivos, muy despectivos. Mientras escribo estas líneas y estoy grabando esto, Netflix la bajó de la gira de promoción. Después, incluso hace poquito, también, bueno, cuando fue la presentación de los Goya, ella no fue. También, bueno, Netflix la quitó de la cartelería y lo que entonces parecía una victoria segura se ha puesto en entredicho. Mientras tanto, Gascón da entrevistas tratando de aclarar lo que es difícil aclarar, sin salir nunca de la mención a sus padecimientos de mujer trans, pero sí entender que para el mainstream de la corrección política, ser de derecha quita el aura de ser víctima. Facha mata trans, ¿no? Podemos decirlo. Expresando opiniones de derecha, Gascón devino una traidora de género, porque las únicas identidades minoritarias a ser protegidas son las progresistas. Pero además, esto es interesante, Gascón ha quedado presa de la propia dinámica que la catapultó. No iba a ser elegida por su actuación, digo bien. Iba a ser elegida por su identidad. Y ahora es posible que pierda el premio por lo que piensa y no por su performance en la película. Paradójicamente, su única posibilidad de triunfar, al menos por lo menos desde lo discursivo, es exigir que la elección sea por mérito y no por lo que ella es o por el mensaje que a través suyo la academia quiere dar en su disputa abierta con Trump. Por eso quiere seleccionar, o quería seleccionar, una persona trans. Pero claro, de exigir eso, todo su discurso de la prioridad y de la deuda con la víctima caería. Entonces no lo puede hacer. Con todo, bueno, y aunque Gascón no dé ese paso, lo que este episodio comparte con los anteriores es que ha quedado al descubierto groseramente lo que siempre se supo, pero se intentó encauzar al menos desde las formas. O sea, las premiaciones y los concursos ya no evalúan obras ni actuaciones. Importa el mensaje buenista y la identidad del ejecutante. Si la actuación, la película, el libro son buenos o malos, importa un carajo. En breve, todas las categorías de premios deberían reducirse a una sola: premio moralidad. Para finalizar, digamos que en los 3 episodios, distintos referentes que de una u otra manera han estado asociados en mayor o menor medida a la cultura progresista y han sacado provecho de ella, quedan expuestos o atrapados en hipocresías, contradicciones o en la aceptación de lo que era evidente pero no se podía decir. En estos tiempos vertiginosos y cambiantes, nadie puede asegurar nada y el contraataque puede llegar a ser feroz porque el progresismo controla buena parte de los presupuestos, las instituciones y los medios de comunicación. Pero estamos asistiendo, como mínimo, a un reequilibrio de fuerzas y a la evidencia de que el wokismo está desnudo.